quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final,
Paz de Cristo, bienvenido una vez a nuestra transmisión online. Yo sé que puede ser a veces un poquito complicado empezar un culto y por medio de una pantalla, pero este domingo es un domingo especial y diferente, porque tú y yo celebramos que Cristo resucitó. Este domingo espero que te hayas puesto tus mejores prendas o que no estés viendo esta transmisión en la cama o algo por el estilo. Sé que puede ser un poco cómodo, pero te animo a que te muevas a la sala o prepares la mejor pantalla, porque hoy celebramos que no solamente Cristo resucitó, sino que vive en nuestros corazones actualmente y que podemos sentirlo ahí en tu casa, aquí en mi casa, en el templo. Y damos muchas, muchas, muchas gracias a Dios. Así que te animo a que llames a tu familia, le pongas pues pausa a todo lo que estás haciendo y empecemos a ver la transmisión. Bienvenido a nuestro culto de celebración de resurrección. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios, paz de Cristo. ¿Cómo está, hermano, hermana, iglesia que nos ven en su presencia a través de redes sociales? Es un privilegio para todos los que estamos aquí poder glorificar el nombre de Dios en este momento, y lo invitamos a que donde quiera que usted se encuentre se ponga de pie y se goce junto con nosotros cantando alabanzas a nuestro Rey. Le quiero compartir el Salmo 95. Dice así: vengan, cantemos al Señor con alegría, cantemos a nuestro protector y salvador. Entremos a su presencia con gratitud y cantemos himnos en su honor, porque el Señor es digno, es grande, es gran Rey de todos los dioses. Él tiene en su mano las regiones más profundas de la tierra, suyas son las más altas montañas, el mar le pertenece, pues Él lo formó. Con sus propias manos formó la tierra seca. Vengan, adoremos de rodillas, arrodillémonos delante del Señor, pues Él nos hizo. Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, y somos ovejas de su prado. Gocémonos con nuestro Rey en una alabanza por los siglos de los siglos a nuestro amado Salvador. Te adoramos, Señor Jesucristo. Gracias, poderoso Rey. Gracias, Padre Santo.
el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Amén, gloria a Dios. Te adoramos, Señor, te glorificamos, alabamos tu nombre en esta tarde. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por las cosas hermosas que haces en nuestra vida, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, en Romanos dice, ahí le voy, hermano, Romanos 13, dice así: en todo esto tengan en cuenta el tiempo en el que vivimos y sepan que ya es hora de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio cuando creíamos en el mensaje. La noche está muy avanzada y se acerca el día, por eso dejamos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz como un soldado que se reviste de su armadura. Es el tiempo, Señor, de adorarte, de glorificarte, de buscar tu rostro, de conocer tu voluntad, de ser obedientes a tu palabra. Señor Jesús, adoramos por te adoramos, Padre Santo. Hizo los cielos y la tierra por el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
para salvar, para rescatar, para restaurar, Señor. Solo en ti hay salvación, poderoso Rey. Confiamos en ti, anhelamos que muestres tus propósitos en cada uno de nosotros, Señor, que manifiestes tu poder en nuestras vidas. Anhelamos poder seguirte, poder adorarte como tú te lo mereces, poder tener una vida que de verdad sea útil para tu obra, Señor, donde puedas manifestar tu poder sobre esta tierra, donde toda la tierra pueda llenarse del conocimiento de tu gloria. Anhelamos tu gloria en este lugar, en cada lugar en donde estamos, en cada habitación, en cada casa que se han reunido, Señor, para alabarte, para glorificar tu nombre. Queremos servirte, Señor. Tenemos corazones dispuestos para que tú obres tu voluntad, para que tú hagas lo que tú quieras, cuando tú quieras, y que tu soberanía se manifieste más que nunca en este tiempo de necesidad, en la tierra, en cada país que necesita de ti, de tu palabra de salvación. Te anhelamos, Señor, te adoramos. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no
tu presencia no va en nuestros propósitos. En vano trabajamos hoy. Te necesitamos, Dios. Te anhelamos, Dios. Aquí sobre dispón nuestro corazón. Paz de Cristo, hermanos, los invitamos a hacer una oración por nuestro país. Ya hemos orado por muchos países del mundo que han sido afectados. En primer lugar, China, Italia, Francia, España. Pero el día de hoy es el turno de orar por nuestro país. Queremos que Dios haga un milagro sobrenatural. El día de hoy te invitamos para que esta pandemia termine lo más pronto posible. Es cierto que tiene que pasar 1, 2, 3 o algunas fases, pero sabemos que Dios tiene el control de nuestro país. Así que no solamente tú y yo tomaremos nuestras precauciones, sino también clamaremos a Dios, como dice su palabra. Si el pueblo se humillare, Él está esperando que este pueblo se humille. Quiero leerte un versículo de la Biblia. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Hoy es el tiempo de que Él sea nuestro refugio. Durante todo este tiempo, durante siglos, ha habido pandemias, ha habido virus, y gracias a Dios este pueblo ha salido de ellas. Así que hoy con oración queremos pedirle a Dios que tenga misericordia de este pueblo. Los invito ahí donde estás, desde tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, que se tomen de la mano y que en esta tarde clamemos a Dios con todo nuestro corazón, que le digamos: Señor, haz un milagro sobrenatural en nuestro país. Señor, tú tienes el control. Inclinemos nuestro rostro y hagamos esta oración de fe. También en este mismo versículo dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Así que Él ha sido nuestro refugio de generación en generación, y el día de hoy nos ponemos en oración. El día de hoy clamamos: bendito Padre Celestial, el día de hoy, Señor, te pedimos por cada una de las familias de nuestro país. Te pedimos, Señor, por esas familias, por esas personas que han fallecido, para que tú, Padre Santo, le des resignación, le des paz a esas familias. Pero también aquellos que están peleando la batalla, Señor, contra esta enfermedad. Declaramos, Padre Santo, desde este momento, en este minuto, declaramos sanidad para sus vidas. Declaramos sanidad en sus cuerpos, Señor. Que tu gloria, Señor, sea exaltada a través de estos milagros que tú vas a hacer. Tú tienes un propósito, Señor, en esta pandemia. Tú tienes un propósito en cada cosa que haces, Señor, porque así ha sido tu voluntad. Sabemos que este pueblo está clamando a ti, porque tú eres el único que puede detener esto, Señor. Así que yo te pido, Padre Santo, que cada día, Señor, sean menos las familias o las personas que son infectadas, Señor. Que este proceso, que estas fases, Señor, sean y terminen lo más pronto posible, Señor. Declaramos, Señor, este país lleno de tu gracia, lleno de tu cobertura, Señor. En el nombre de Jesús te damos la honra, te damos la gloria, Señor. Que tú cubras a los millones de mexicanos, Señor. Aquellos que tienen que salir por alguna necesidad, cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. A los que están en casa, llénalos de tu poder ahí en los altares familiares, Señor. Y te pido también, Señor,
Señor, que esto sea, Señor, una prueba la cual nosotros vamos a pasar, y esa prueba nos va a hacer entender que solo tú, Señor, es digno de toda honra, de toda gloria, y que entendamos lo frágil que somos como mundo, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de los estados de nuestra República Mexicana, te pido por cada uno de los pastores de nuestro país, por México, por Estados Unidos y por cada uno de los países y de los campos misioneros donde la Iglesia Apostólica tiene presencia, y no solamente por nuestros hermanos en Cristo, sino por todos, Señor, por todas las personas del mundo, para que ellos puedan entender, Señor, cuál es tu propósito en este tiempo. En el nombre de Jesús declaramos cobertura para las familias, Señor. Declaramos, Señor, cobertura en nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, paz de Cristo, ¿cómo están? ¿Cómo han vivido esta cuarentena? ¿Qué tal ha sido para ustedes? Yo sé que han sido momentos difíciles, pero también puede ser que lo tornemos en momentos de bendición, momentos de mucha comunicación con nuestra familia. Gracias a Dios por estos momentos, porque son momentos donde podemos abundar en el corazón de nuestros hijos a través de la palabra del Señor. En nuestros proyectos, en su presencia, tenemos nutridos, que es el momento en el que nos ponemos como familia a aprendernos la palabra de Dios, y después lo vamos a conocer. Recuerden que la palabra de Dios viene a nuestras mentes, nos transforma, y después nosotros podemos evangelizar y publicarlo a las naciones. El texto de esta semana, el reto de esta semana, está en Salmos 20, 7, 8, y dice así: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Recordemos que todas las situaciones están en el control de nuestro Señor Jesucristo. Y así como lo dice este texto, estamos en pie. Recuerden estar conectados a través de sus conexiones. Los textos se podrán dar a conocer a través de las conexiones, y también ustedes pueden encontrar el directorio de esas conexiones a través de nuestras redes sociales. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Échenle ganas, apréndanse los textos, porque la verdad es mucha bendición para nuestra familia, para nuestros hijos y para nosotros mismos. Dios les bendiga. Hermanos, paz de Cristo, es un placer saludarles. Les voy a leer lo que dice la palabra de Dios en Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Siempre es buen momento para seguir honrando a nuestro Señor con nuestros bienes, no por lo que Él nos pueda dar en el futuro, sino por agradecimiento a todo lo que Él ya nos ha dado. A pesar de estas circunstancias, de la situación que estamos viviendo en cuarentena, resguardados en casa, yo puedo asegurarles que Dios ha sido bueno y misericordioso con ustedes y no los ha dejado, los ha bendecido de muchas maneras. Y nosotros también, en agradecimiento a eso, debemos de seguir honrando a nuestro Señor a través de nuestra ofrenda. Esta ofrenda la pueden hacer a través de transferencias en la cuenta bancaria de la iglesia, a través del PayPal, a través de nuestro sitio web. Van a aparecer los números de cuenta. También, si ustedes gustan y se les hace más fácil, pueden hacer sus ofrendas y pueden dar sus diezmos en las conexiones que tenemos. Recuerden que esto no es por el dinero, al Señor no le hace falta nuestro dinero, pero sí es por agradecimiento y recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hermanos, es una bendición poder también ser partícipes de la ofrenda económica para nuestro Señor. Dios les bendiga, les mando un gran abrazo a todos. Dios les bendiga.
Bien, hermanos y hermanas, paz de Cristo, qué gusto saludarles por este medio. También qué gusto saludar a todos los amigos que nos están siguiendo en esta transmisión vía redes sociales. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, damos gracias a Dios por la dicha que Él nos da de transmitir por este medio. Y bueno, sin duda hemos estado viviendo algunos días históricos. Esta ha sido una Semana Santa muy atípica porque en lugar de poder converger todos en algún templo, hemos tenido que estar viviendo esta semana desde casa, pero de cualquier forma eso no cambia la realidad del mensaje bíblico, eso no cambia la realidad de un mensaje transformador que podemos sintetizar en que Cristo murió por nuestros pecados, tal y como dicen las Escrituras, que Cristo fue enterrado, pero también Cristo fue levantado de los muertos al tercer día, tal como dicen las Escrituras. Esto se menciona ahí en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Qué hermosa oportunidad tuvimos en esta semana de recordar que el sacrificio de Cristo ha hecho entrar en vigor el Nuevo Testamento. Si no fuese porque Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, no hubiese entrado en vigor el Nuevo Testamento, que encierra tan hermosas promesas para nosotros. Así que gracias a Dios porque Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz para que nosotros pudiésemos tener salvación. Qué bendición también recordar que al poner nuestra confianza en Jesús, nuestros pecados son perdonados y Él pasa a darnos su justicia a nosotros por poner nuestra fe en Jesucristo. Y también qué gozo, como dice el libro de Hebreos, el poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Jesús ya ha abierto un camino nuevo y vivo a través de su carne para que podamos entrar y experimentar una comunión profunda con el Señor como en el lugar santísimo. Y bien, hoy vamos a tomar unos minutos para reflexionar en una verdad fundamental de la vida cristiana. Me refiero a la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, entonces su obra de salvación para nosotros hubiese quedado incompleta y no tendríamos la esperanza de tener victoria sobre la muerte. De hecho, mucha gente a lo largo de la historia, con escepticismo, ha hecho suya la vieja versión de los soldados sobornados que viene en el libro de Mateo o alguna de sus variantes. En Mateo 28, del verso 11 al 15, se nos dice que algunos de los religiosos hablaron con los soldados que se habían desmayado cuando bajó el ángel y abrió la tumba. Y le dijeron, ustedes deben de decir que los discípulos vinieron durante la noche mientras dormíamos y que robaron el cuerpo. Y les decían, si esto llega a los oídos del gobernador, pues obviamente era una falta grave que un soldado se quedara dormido. No se preocupen, nosotros los vamos a respaldar y así no se van a meter en problemas. Y dice la Biblia que los soldados aceptaron el soborno y comenzaron a esparcir ese rumor que prevalece hasta nuestros días, ¿no? Sigue habiendo mucha gente que considera que Jesús no resucitó, que realmente todo es algo armado y que probablemente los discípulos robaron su cuerpo. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 15 se nos dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Los muertos sí resucitan y Cristo resucitó. Es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Y de esto que estoy mencionando hay suficiente testimonio histórico. Ahí en ese mismo pasaje de la Biblia se nos menciona que a Jesús resucitado lo vio el apóstol Pedro, lo vieron los 12 y más tarde incluso lo vieron más de 500 personas que estaban reunidos y a la vez vieron que Jesús estaba resucitado. De hecho, cuando se escribe esta carta de 1 Corintios, todavía algunos de esos testigos oculares estaban vivos. Si no hubiese sido así, si Jesús no hubiese resucitado, pues muchos hubiesen tenido la oportunidad
de decir lo contrario. Sin embargo, pues fue una realidad innegable porque aún había muchos testigos oculares de que Jesús realmente había resucitado. No eran unas cuantas apariciones, no se trató solo de 1 o 2 sueños, sino que muchísima gente tuvo la oportunidad de dar testimonio de que Jesús realmente había resucitado. Otro argumento que varios estudiosos dan en cuanto a la resurrección de Cristo es el cambio radical de los discípulos, que inicialmente estaban escondidos por temor a los judíos, y después de la resurrección de Cristo y de ser llenos del Espíritu Santo, comenzaron una proclamación con mucho denuedo, con mucha audacia, con mucha confianza, e incluso algunos de ellos estuvieron dispuestos a morir defendiendo esa verdad. Difícilmente alguien moriría defendiendo una mentira. ¿Para qué morir defendiendo algo que no es cierto? Mejor decir simplemente, me equivoqué, no era así. Pero si ellos estuvieron dispuestos a morir, es porque estaban convencidos de que su maestro había resucitado. Y en tercer lugar tenemos el testimonio de vidas que a lo largo de la historia han sido transformadas por el mensaje del Evangelio. Sin duda la de muchos que me están escuchando, mi propia vida ha sido transformada por el mensaje del Evangelio. Y eso nos da un testimonio de que Jesús realmente es quien dijo ser, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, el Mesías, y que Él realmente ha resucitado. Y con base en eso es muy importante que tengamos una perspectiva correcta, una perspectiva apegada a la verdad. Estuve revisando un poquito y la definición de perspectiva en el ámbito social tiene que ver con tener un punto de vista concreto, particular y subjetivo sobre un punto en concreto, ¿no? Y algo importante mencionar es que la perspectiva no es fija o inamovible, sino que se va transformando conforme vamos teniendo diferentes experiencias a lo largo de nuestra vida. Es decir, primero posiblemente veíamos las cosas de una forma, pero después de ciertas experiencias en la vida, empezamos a ver las cosas con una perspectiva diferente. Comenzamos a interpretar la realidad de una forma distinta. Y el punto aquí es que logremos que nuestra perspectiva sea la más apegada a la verdad posible, ¿no? Y obviamente la mejor fuente para obtener una perspectiva correcta de las cosas es la palabra de Dios. Cuando nosotros cimentamos nuestra vida en la perspectiva bíblica, en la forma en que Dios ve las cosas y que vemos plasmada en la Escritura, entonces tenemos una perspectiva correcta, adecuada de la realidad, y definitivamente es muy diferente vivir con la perspectiva de un Cristo crucificado solamente, a vivir con la perspectiva de un Cristo que en efecto fue crucificado y fue sepultado, pero que también ha resucitado. Eso es algo completamente transformador. Y quiero compartir con ustedes 2 relatos de la Escritura muy vinculados a la resurrección. El primero de ellos está en el libro de Lucas, en el capítulo 24, de los versos 13 al 34. Y en ellos se nos narra la historia de 2 discípulos de Jesús. Solo sabemos el nombre de uno, Cleofas. Algunos consideran que probablemente el otro fue el mismo escritor de Lucas, no lo sabemos, pero uno de ellos era Cleofas, y que junto con otro discípulo iban camino a Emaús, un poblado que estaba a unos 11 kilómetros de distancia de ahí de Jerusalén. Son 60 estadios que equivalen en las medidas actuales a 11 kilómetros. Entonces es una ciudad relativamente cercana, pero en caminando, pues te tomaba unas 2 horas probablemente el caminar esos 11 kilómetros, tal vez 3 horas. Y dice la Biblia que ellos iban muy absortos caminando y hablando acerca de las cosas que habían acontecido ahí en Jerusalén, ¿no? Entonces iban muy enfocados en eso y tristes por lo que habían experimentado. Y en medio de eso Jesús pronto se aparece, sigilosamente se les empareja y comienza a caminar con ellos hacia Emaús. Y Jesús les hace una pregunta, le dice, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino, ¿no? Y ellos se detienen
Y uno de ellos, Cleofas, contesta, dice, eres el único forastero de Jerusalén que no ha oído lo que ha pasado aquí. O en otras palabras le dice, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días, ¿no? Y Jesús, de una manera muy interesante, le dice, ¿qué cosas? Como si él, que había sido el protagonista principal de lo acontecido, no supiera lo que había pasado. Jesús les dice, ¿qué cosas? Y ellos responden, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Él era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él fuese el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Pero pues todo esto pasó hace 3 días. Sin embargo, dice algo que nos ha sorprendido, es que hay algunas mujeres de nuestros grupos de seguidores que fueron a la tumba en la mañana y regresaron con noticias increíbles. Dicen que el cuerpo ha desaparecido y que vieron unos ángeles que le dijeron que Jesús está vivo. Incluso algunos de los nuestros corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho, ¿no? Ellos sabían muy bien la narrativa de los acontecimientos, pero no habían despertado a la realidad de la resurrección. El resucitado estaba tan cerca que estaba justo enfrente de sus ojos, estaba caminando junto con ellos. Así a veces nos puede pasar a nosotros. Podemos seguir tristes como si Jesús no estuviera resucitado, cuando probablemente está justo enfrente de nosotros, justo platicando con nosotros, justo hablando a nuestro corazón. Y aún así puede que no lo estemos viendo, que no estemos percibiendo su presencia. Y entonces Jesús les dice, qué necios son. Dice, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Dice, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Y dice la Escritura que comienza desde Moisés, es decir, desde el Pentateuco, desde Génesis, hacerles un recorrido por toda la Escritura y mostrarles en los pasajes de la Biblia cómo ya estaba profetizado y era necesario que el Cristo padeciera y que resucitase de los muertos al 3er día y que se predicara su nombre para testimonio a todas las naciones. ¿Qué perspectiva tan diferente tuvieron esos hombres después de que al partir Jesús el pan logran asimilar que Él ya había resucitado? Ida tal vez se habían hecho 2-3 horas de camino, de regreso, me imagino en menos de 1 hora ya estaban de vuelta en Jerusalén, porque el tener presente que Jesús está vivo nos llena de ánimo, nos motiva, nos inspira, nos ayuda a salir adelante. Jesús está vivo. Jesús está hablando a nuestro corazón en este momento también. Él no se quedó en la cruz, Él no se quedó en la tumba, Él está vivo. A Él sea toda la honra y la gloria. También tenemos un segundo relato muy impactante, al que yo le llamo la segunda pesca milagrosa. Al inicio de los evangelios nos encontramos con los acontecimientos de cuando Jesús llama a Pedro y a Andrés y a Jacobo y a Juan y les dice, vengan en pos de mí, los voy a hacer pescadores de hombres. Dice la Escritura que ellos habían estado intentando pescar durante mucho tiempo y no habían logrado nada. Y entonces Jesús les dice, boguen mar adentro y echen la red. Y cuando ellos obedecen las instrucciones de Jesús, aunque Jesús no era pescador, era carpintero, pero Pedro dice, bueno, pero en tu palabra voy a echar la red. Obtienen una gran cantidad de peces al punto que se estaban rompiendo las barcas, ¿no? Y después de eso, impactados, deciden seguir a Jesús. Eso ocurre al inicio de los evangelios. Pero en el libro de San Juan, en el capítulo 21, nos encontramos con el relato de otra pesca milagrosa. Repito, la que podemos llamarle una segunda pesca milagrosa. En este caso estaba Pedro y otros 6 de los discípulos. Dice la Escritura que Pedro, de momento, aunque ya sabía que Jesús había resucitado, exclama, ¿saben qué? Me voy a pescar. Y los otros discípulos que estaban ahí con él, los otros 6, dicen, nosotros también vamos. Y entonces, sin más,
se acercan ahí al mar de Galilea y comienzan a intentar pescar. Dice la Biblia que estuvieron intentando pescar durante toda la noche, pero de una forma similar no pescan nada. Y al amanecer Jesús se aparece y desde ahí, desde la orilla de la playa, les dice: amigos, ¿pescaron algo? Y ellos contestan así a lo lejos: no. Y entonces Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y tendrán una gran pesca. Y dice la Escritura que ellos hacen eso y no podían ya sacar la red por la gran cantidad de peces que ahí contenía, ¿no? Y entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Y cuando Pedro entiende que es Jesús el que está ahí en la playa, se avienta entonces y corre ahí a la playa y Jesús les dice: traigan algunos de esos pescados que acaban de obtener, y prácticamente los invita ahí a desayunar en la playa, ¿no? Y es muy interesante que los discípulos estuviesen pensando en pescar, aún después de saber que Jesús ya había resucitado, porque este pasaje es posterior a la resurrección. Ya Jesús se les había aparecido varias veces. Sin embargo, Pedro y los discípulos habían decidido regresar a pescar, habían decidido regresar a hacer lo que hacían antes de que Jesús muriera y resucitara de entre los muertos. Y creo que hay algunos aquí, muchos de los que están escuchando, que pueden identificarse con Pedro y los discípulos en esta situación. Sabes que Jesús ya resucitó, tienes esa convicción, estás seguro de que Él está vivo, pero no estás disfrutando el gozo de la resurrección. No estás disfrutando la alegría de saber que Jesús está vivo. Y creo que una de las cosas que estaba ensombreciendo el corazón de los discípulos era la culpa. El saber que aunque Jesús había resucitado, ellos lo habían negado. Ellos habían prometido que nunca lo iban a negar. Pedro incluso había dicho que iba a poner su vida por Jesús. Sin embargo, Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, les había dicho: no, ustedes me van a dejar, y tú, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Y seguramente, aunque ellos ya sabían que Jesús había resucitado y lo habían visto, en su corazón se sentían decepcionados consigo mismos y desanimados en cuanto a seguir a Jesús, diciendo: bueno, pues qué bueno que Jesús resucitó, pero pues yo fallé, yo hice esto, creo que ya Jesús no va a poder contar conmigo. Y qué hermoso lo que Jesús hace, porque en este desayuno a la orilla de la playa restaura el llamado a sus discípulos, particularmente a Pedro. 3 veces Pedro lo había negado, 3 veces Jesús le hace una pregunta: ¿realmente me amas? Y al contestar Pedro que sí, que lo sigue amando, Jesús le reitera su llamado, su ministerio. Tal vez tú te sientas como Pedro y como los discípulos, intentando pescar nuevamente, regresar a lo que hacías antes de conocer a Jesús, porque por una u otra razón has fallado, y aunque sigues creyendo que Jesús resucitó, te dan ganas de no seguir adelante, de mejor buscar la vida por tu propia cuenta sin seguir a Jesús. Esa palabra es para ti también en este día. El Señor quiere que sigas adelante. El Señor no te llamó para estar pescando. El Señor te ha llamado para seguirle. El Señor sigue contando contigo. La pregunta clave aquí es si tú sigues amando a Jesús. Y si tú sigues amando a Jesús, aún tienes la oportunidad de regresar. Dice la Escritura que el que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Si tú te acercas al Señor, Él va a restaurar tu corazón, Él va a restaurar tu vida, y vas a poder disfrutar el gozo de la resurrección de Jesús. La resurrección es algo que también se vive personalmente. Entonces no solo se trata de: sí, qué bueno que Jesús resucitó. Entonces, sino es: qué bueno que Jesús resucitó, porque eso me llena, eso me inspira, eso me motiva a seguir adelante. Jesús nos sigue llamando, nos sigue invitando
a seguirle, sigue reiterando el llamado, ven en pos de mí, ven en pos de mí. Jesús nos sigue inspirando, nos sigue motivando a que sigamos adelante. Así que no regreses a pescar, no te alejes del Maestro, no te alejes del cumplimiento de la misión. Regresa a casa y continúa siguiendo a Jesús. Lejos de Él solo vamos a encontrar frustración. Lejos de Jesús no vamos a pescar nada. Lejos de Jesús no vamos a obtener satisfacción. Quiero cerrar diciendo que la resurrección nos recuerda que no estamos solos. Entonces dice la Biblia que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Y creo firmemente que la resurrección nos recuerda que Dios nos ama. Nos recuerda que no estamos solos, que somos amados por Dios y que tenemos un Dios poderoso, pero al mismo tiempo cercano, un Dios que está cercano a los que lo invocan, cercano a los que lo invocan con todo su corazón, y Él nos comprende y nos ayuda. Es un sumo sacerdote que traspasó los cielos, pero también es un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que Él nos ama y al mismo tiempo nos puede ayudar. También la resurrección nos recuerda que nuestra fe no es en vano, que nuestra confianza es firme, es una confianza que tiene una base firme porque Jesús resucitó. ¿Qué cambio en la actitud de los discípulos al entender que su Maestro seguía vivo? ¿Qué cambio al ser llenos del Espíritu Santo, que es otra evidencia de que Jesús resucitó? Lo que los motivó a predicar con confianza y de nuevo la palabra de Dios. Si Jesús no hubiese resucitado, pues en tal caso sería muy natural que estuviésemos atemorizados, deprimidos, sin esperanza. Pero Jesús resucitó, Jesús está vivo y eso nos debe de motivar a seguir cumpliendo la misión con todo nuestro corazón. Y también la resurrección nos da esperanza el recordar que así como Jesús resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Probablemente nos toque morir, pero aun si eso ocurre, tenemos la confianza de que Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, ya venció la muerte y con su ayuda podemos salir adelante, con su ayuda podemos tener victoria. Así que recordemos continuamente que nuestro Señor y nuestro Salvador está vivo. Recordemos que Él ya venció la muerte y que a su tiempo va a regresar por nosotros. También recordemos que Cristo resucitó y que a su tiempo también nosotros vamos a resucitar. La muerte para los seguidores de Jesús no es el fin, sino que es una transición hacia la eternidad. Repito, la muerte para los seguidores de Jesús, para la gente que tiene su confianza en Jesús, no es el fin. No es el fin de nuestra historia. Es una transición hacia la vida eterna. Si tú entregas tu vida a Jesús, si tú pones en Él tu confianza, si te mantienes confiando en el Señor, vamos hacia la vida eterna. Tenemos un Dios que nos ayuda en el presente, pero que también nos da esperanza para el futuro. En ocasiones he pensado que tal vez sería muy bueno que los panteones estuviesen llenos de algunos íconos con tumbas vacías en lugar de cruces, porque creo que generalmente tenemos muy consciente el tema de la muerte. La cruz representa la muerte de Jesús. La cruz nos recuerda continuamente la muerte, que es una realidad. Pero la resurrección también es una realidad. Y bien haríamos en tener un recordatorio tan común como la cruz para la muerte, también un recordatorio sobre la resurrección. Algo que nos recuerde continuamente que Jesús está vivo, que seguimos a un Cristo que fue crucificado, que fue sepultado, pero que también es un Cristo, un Salvador, un Mesías que ha resucitado, que está vivo. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Yo quiero animarte ahí donde estás viendo esta transmisión. Tomemos unos momentos para orar y para dar gracias a Dios por este momento. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu resurrección. Gracias porque estás vivo, Señor. Gracias porque tu resurrección nos da vida, Señor. A nosotros también nos motiva, nos da esperanza, nos da confianza
en medio de cualquier crisis. Señor, yo oro por todos aquellos que están viendo esta transmisión, que tal vez como los hombres que iban camino a Emaús, no han logrado percibir tu presencia. Y seguramente tú estás frente a ellos, tú estás caminando con ellos, tú estás cerca de ellos y tal vez no han podido percibir tu presencia, no han podido percibir que estás vivo. Yo te pido por ellos en el nombre de Jesús en este instante que ahí donde están sean abiertos sus ojos, abiertos sus oídos y puedan percibir que tú estás con ellos, que tú eres vivo, Señor, que tú estás vivo, que tú eres un Dios verdadero y estás ahí cerca de ellos. También, Señor, pido por todos aquellos que como Pedro y los discípulos tal vez se han sentido desanimados, se han sentido, Señor, culpables por sus faltas y han tendido, Señor, a regresar a pescar, a dejar de seguirte. Yo pido por cada uno de ellos y ellas, Señor, para que puedan volver en sí, puedan reaccionar y puedan encontrar el camino hacia la restauración, puedan encontrar el camino, Señor, a tu presencia nuevamente para que puedan seguirte, Señor, para que puedan seguir adelante. Señor, abre nuestro entendimiento, que podamos comprender las Escrituras, que podamos, Señor, nosotros asimilar que tu muerte, tu sepultura y tu resurrección no fue un mito, no es un mito, no es algo irreal, sino que en efecto tú moriste en la cruz por nuestros pecados, fuiste sepultado, pero también resucitaste al tercer día. Te damos muchas gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, pues yo quiero animarte por este medio a que pongas en tu casa algún texto, tal vez impreso, algún texto en vinil, ahí en uno de los muros de tu casa, que te recuerde que Jesús está vivo, que te recuerde que Jesús ha resucitado, que te recuerde las palabras que dijo el ángel, no está ahí, no está en la tumba, Él ya ha resucitado. Eso es algo concreto que tú pudieras hacer en esta semana y te va a ayudar a tener presente todos los días que Jesús ha resucitado. También quiero animarte a seguir orando en medio de la contingencia y en medio de cualquier crisis. Sigamos orando. En la semana, al tener nuestro altar familiar, Dios ponía en mi corazón que hay veces que la oración no cambia las circunstancias, pero sí cambia la forma en que respondemos a las circunstancias. Estábamos leyendo en nuestro altar familiar el momento en que Jesús está ahí en Getsemaní, con su corazón lleno de angustia, de tristeza por lo que está a punto de padecer. Y Él se va a orar la primera vez y todavía no encuentra paz, y una segunda vez, y luego una tercera vez. Y la realidad es que aún después de orar 3 veces, las circunstancias no cambiaron. Él entendió que no había un plan B, que tenía que ir a la cruz. La circunstancia siguió siendo igual, pero su actitud, su perspectiva en cuanto a la circunstancia cambió completamente. Así que yo te animo a orar. Sigamos orando para que esta contingencia cese, para que esta pandemia cese. Dios sabe el momento idóneo en que Él hará que esto cese. Pero cese o no, el que tú y yo oremos va a hacer que tengamos una perspectiva diferente en medio de la crisis. Así que yo te animo a orar y recibir esa paz que viene de la presencia de Dios en medio de cualquier crisis. Y también quiero animarte a participar en las conexiones en línea en esta semana. Estamos en general ahí todos en casa, pero podemos aprovechar la tecnología para converger en la semana y tomar un tiempo también para meditar en la palabra del Señor. Y quiero animarte también a compartir la esperanza de la resurrección con tus amigos. A veces nos centramos solo en compartir con los que ya conocen, pero animémonos a hablar a otras personas que aún no han escuchado mucho sobre el Evangelio o que de plano no han escuchado sobre el mensaje, y transmitámosles esta hermosa esperanza de la resurrección. Puedes compartir esta misma transmisión a otros compañeros ahí en Facebook, en redes sociales, y bueno, sigamos cumpliendo la misión en medio de cualquier circunstancia.
Que el Señor te bendiga, que tengas una semana bendecida, una semana donde la presencia de Dios sea sobre ti, y que así como esos 2 hombres que iban camino de Emaús pudieron experimentar la presencia del Señor y despertar a que Jesús estaba caminando junto a ellos, que también en esta semana nosotros podamos experimentar a Jesús caminando justo junto a nosotros. Que el Señor te bendiga.